La granja no se parecía en nada a lo que había imaginado. Ni una casa acogedora, ni un jardín florido, ni hermosos recuerdos. Solo madera vieja, un techo desmoronado, puertas que se mecían con el viento como si llamaran a alguien que jamás llegaría. Abrió su mochila, sacó el pañuelo que Pedro usaba los domingos por la mañana, el que siempre olvidaba en el banco de la iglesia, lo recogió, lo dobló con cuidado y lo olía de vez en cuando, como si aún pudiera percibir su aroma. Él entró. El suelo crujió como huesos antiguos. El aire olía a moho y a tiempo perdido. Una silla volcada en la esquina, un vaso con restos de té seco, quizás el último que bebió antes de irse. Ella tocó el borde del vaso. Y lo sintió. No era un recuerdo. Era una presencia. Pedro, susurró, y su voz se perdió en el techo. No hubo respuesta. Solo el viento, golpeando la ventana como si intentara entrar y abrazarla. Subió las escaleras despacio, como si temiera despertar algo. Su habitación. La cama aún conservaba la forma de su cuerpo. La almohada amarillenta estaba doblada tal como él la había dejado medio abajo, medio arriba. Se sentó en el borde y el colchón crujió, como si recordara. Tiró de la funda de la almohada. Y allí, debajo de la tela, encontró un trozo de papel. María, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Y si estás aquí, entonces me has perdonado. No sé si lo merezco. Tragó saliva con dificultad. Las lágrimas no salían. Estaban atrapadas. Como si su corazón hubiera cerrado la puerta para que el dolor no la matara. Te amé más de lo que las palabras pueden expresar. Pero te engañé. No por malicia, no por avaricia, sino por miedo. Miedo a que, si te lo decía, me abandonaras. Miedo a que, si te pedía perdón, me vieras como un hombre débil. Y yo, no quería ser débil ante ti. Apretó el papel contra su pecho. Hay dinero, María. 35.000 reales. No era mío. Era de Joao. El Joao de mi infancia. El que me ayudó a salvarme cuando estaba perdida. Lo usé para pagar el tratamiento de mi hermana. Pero ella murió. Y yo, no tuve el valor de devolvérselo. No tuve el valor de mirarlo a los ojos. No tuve el valor de decirle que me arrepentía. Así que lo escondí. Lo escondí en un lugar que solo tú y yo conocíamos. En la finca. Bajo la losa del sótano, detrás de la pila de cajas viejas. El sello es rojo. Es el mismo que usamos en nuestra boda. Si lo encuentras, no lo abras ahora. Espera. Espera hasta que tu corazón esté listo para perdonar, no a mí, sino a ti misma. Cayó de rodillas. El suelo de madera estaba frío. El silencio, aún más. Pero en su interior, algo se rompió. No fue un grito. No fue un llanto. Fue un suspiro que brotó del alma, como si el mismo Pedro, desde algún lugar más allá del tiempo, hubiera abierto la ventana y dejado entrar el aire. Ella no sabía si quería encontrar eso. Si quería saberlo. Si él quería perdonar. O quizás, por mucho que amara a Pedro, necesitaba odiarlo para poder seguir viviendo. Se quedó allí de pie durante horas, sin moverse. El sol se ha puesto. Y la luz que entraba por la ventana, tenue y dorada, iluminaba el suelo como si Dios señalara, no hacia el sótano. Pero para ella. A la mañana siguiente, ella regresó. Con una pala. Me temblaban las manos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el sonido en mis oídos. La losa era pesada. Tuvo que usar el hombro, la rodilla, todo su peso. El polvo se elevaba como humo. Los insectos huían. Y luego... o metal. Una pequeña caja fuerte, cubierta de óxido, pero aún intacta. Y además de eso, el sello. Rojo. Como la que llevaron en la boda. Tal como lo prometió, nada nos separará, María. Ni siquiera la muerte. Ella se arrodilló. Él tocó el sello. Hacía calor. Como si aún sintiera el calor de su mano. Ella no lo abrió.
Aún no. Pero lo apretó contra su pecho, como si fuera un bebé. Y susurró al viento, a la tierra, al espíritu que aún vagaba por allí: te amo, Pedro. Y entonces, por primera vez desde que se fue, no solo sintió dolor. Sintió esperanza. Y de repente, el silencio ya no estaba vacío. Estaba abarrotado. Lleno de preguntas. Lleno de posibilidades. Y ella lo sabía, con una certeza que ni la muerte podría borrar: lo que había dentro de la caja no era dinero. Fue la última carta que nunca se atrevió a entregar. Estaba dentro de esa caja, esperando. No la abrió. Todavía no. Pero tampoco la soltó. Como si soltarla fuera a hacer soltar el último puente que aún la unía a Pedro. Al amanecer, el sol se elevó como un tímido suspiro, proyectando una luz dorada sobre las ramas secas y sobre su rostro, arrugado por el cansancio y las lágrimas no derramadas. Ella entró en la casa. Abrió el cajón de la mesilla de noche, el mismo que Pedro abría cada mañana para sacar su reloj de bolsillo. Dentro, además de botones sueltos y un lápiz afilado, había un sobre. No era nuevo. Era viejo. Con su nombre escrito con esa caligrafía que conocía como la palma de su mano. Para María, cuando el silencio es más fuerte que el dolor. Temblaba mientras tocaba. Lo desplegó con cuidado, como si el papel pudiera romperse entre sus manos. Era una nota, escrita a lápiz, como si temiera que la pluma fuera demasiado pesada. María, si estás leyendo esto, es porque encontraste la caja. Y si estás leyendo esto, es porque aún me quieres. Por favor, no me odies por esto. No quería hacerte daño. Solo quería protegerte. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Tenía miedo de que, si te lo contaba, me vieras como un hombre que no te merecía. Como un hombre que usó la bondad de otro para salvar la vida de mi hermana y que luego no tuvo el valor de afrontar las consecuencias. Joao era mi mejor amigo. Cuando era niño, me dio su último pan cuando tenía hambre. Me enseñó a rezar cuando nadie más lo hacía. Y yo, lo traicioné. No por avaricia. Por cobardía. Y ahora, cuando pienso en ti, no solo veo tu rostro. Veo la mirada que debió tener cuando se enteró. Y no tuve el valor de ir a verlo. No tuve el valor de decirle, perdóname. Así que lo oculté. Y pensé que si escondía el dinero, tal vez también podría esconder la culpa. Pero me persiguió. Me persiguió hasta el hospital. Me persiguió hasta mi cama. Me persiguió hasta mi último aliento. Hoy, al despertar sabiendo que no me quedaba tiempo, lloré. No por mí. Por ti. Porque sabía que cuando me fuera, estaría sola. Y no quería que estuviera sola con el dolor de saber que el hombre que amabas era un mentiroso. Así que dejé esto aquí. Para ti. Para que, cuando estés lista, puedas decidir qué hacer. Si quieres devolverlo. Si quieres tirarlo. Si quieres odiarme. Está bien. Pero por favor, no te odies por haberme amado. Te amé, María. Más que a mi propia vida. Y si encuentras esta carta, entonces sigo contigo. Incluso ahora. Incluso aquí. Incluso en el silencio. Cayó hacia atrás. El papel le cayó sobre el pecho. Ella no lloró. Pero el silencio en su interior explotó. Como un globo que retiene el aire durante años. Ella sentía el peso de todo aquello. El peso de las mentiras. El peso del amor. El peso de la valentía que nunca tuvo. Y el peso, el más profundo de todos, de la gracia que él aún le otorgaba. Ni siquiera en la muerte la dejó sola con la culpa. La dejó con la opción de elegir. Ella levantó la caja fuerte. El sello estaba intacto. Pero ahora, sentía que él ya no era un secreto. Fue una petición. Una petición de perdón. Una petición de liberación. Caminó hacia la ventana. Miró hacia el bosque. Los árboles se mecían. Pensó en Ion. En ese nombre que Pedro nunca se atrevió a pronunciar en voz alta.
Aquel hombre al que había traicionado. Ella no sabía dónde vivía. No sabía si seguía vivo. Pero una cosa sí la sabía: si Pedro hubiera escondido esto aquí, así que John seguía vivo en algún lugar. Y tal vez, quizás él también estaba esperando. No por dinero. Mediante un gesto. En un susurro. Por un perdóname que nunca llegó. Ella regresó a la caja. Colocó la carta dentro. Cerró la tapa. Pero no lo selló. La dejó abierta. Como si Peter, de alguna manera, todavía estuviera allí, con su mano sobre la de ella, diciendo: ahora es tu turno. Ella salió de casa. Caminó hasta el muro de piedra que rodeaba la propiedad. Allí, en el suelo, había una pequeña cruz de madera, casi podrida. Y en ella, una matrícula desgastada: John, 1952-2010. María cayó de rodillas. No a causa del shock. Inconcebible. John no era un desconocido. Él era el hombre al que Peter había traicionado. Y era el hombre al que Peter había amado. Y él era el hombre que, tal vez, seguía vivo. Ella miró hacia el cielo. El sol ya estaba alto. Y la suave brisa traía consigo el aroma de la tierra mojada. Ella no sabía si era cierto. Si John aún estuviera vivo. Pero algo en su interior, algo que no había sentido desde el día en que murió Pedro, empezó a golpear. Como un corazón. Como una esperanza. Ella levantó la caja fuerte. Y comenzó a caminar. No para la ciudad. No para la iglesia. Pero por el camino que llevaba al norte. El camino al que Pedro siempre señalaba cuando hablaba de su infancia. Allí, ahí es donde vivía John. Ella no sabía si el hombre seguía allí. Pero yo sabía que si él estuviera vivo, así que lo que había dentro de la caja no era solo dinero. Era una última oportunidad. Para Pedro. Para ella. Por un perdón que nunca fue concedido. Y ella estaba lista para encontrarse con él. Aunque él no la quisiera. Aunque la odiaba. Aunque el silencio volviera a devorarla. Ella estaba caminando. Y la caja fuerte, pesada como el pasado, ya no la agobiaba. Ella lo llevaba en brazos. Como un hijo. Como un pecado. Como un milagro. Y el viento susurró de nuevo: oh. Y ella se fue. Sin mirar atrás. Porque, por primera vez desde que Peter se fue, ella no estaba huyendo. Me iba. Para encontrar aquello a lo que no tenía el valor de enfrentarse. No encendió la radio. No quería voces. Quería silencio. Quería escuchar lo que el viento susurraba entre las hojas. Tú me trajiste hasta aquí, Pedro, murmuró sin mirar a un lado. Pero no sé si estoy preparada para lo que viene. Ninguna respuesta. Solo el faro iluminando el polvo danzante en la carretera. El pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros. Pero ella no iba a ir allí. Sabía exactamente a dónde ir. Porque, en esa carta, Peter había escrito: Joao vive donde el sol sale tras la colina y el río canta ante el puente de madera. Nunca les había prestado atención. Pensaba que solo eran palabras nostálgicas. Pero ahora, cada detalle era un mapa. El puente de madera apareció de repente crujiente, desgastado, pero aún firme. Al otro lado, un sendero de tierra, cubierto de pinos, conducía a una casita casi oculta. Un tejado de zinc envejecido, ventanas limpias, pero sin cortinas. Una valla de madera, pintada de blanco, pero con la pintura desconchada como la piel de alguien que ha llorado demasiado. Y allí, sentado en una silla de mimbre, con las piernas cruzadas, había un hombre de espaldas a ella. Anciano. Cabello blanco como la nieve sobre una piedra. Llevaba un abrigo grueso, incluso bajo el sol abrasador. Y en su mano, una planta. No es una flor. Un plantón de romero. Él le regaba. Despacio. Como si cada gota fuera una oración. María detuvo el coche. Ella permaneció sentada. Manos en el volante.
El corazón latía como un tambor lejano. No pude ir a verlo. Aún no. Porque si se daba la vuelta, y reconocerla. ¿Qué diría ella? Mi marido te robó el dinero. Murió con miedo de pedir perdón. Y yo traje la caja. ¿Y si él la odiaba, y si la mandara lejos es? ¿Y si él ya la hubiera perdonado? Ella abrió la puerta. El suelo de tierra amortiguó el sonido de sus pasos. No se dio la vuelta. Siguió regando. Ella caminó. Cada paso era un suspiro. Cada paso era un recuerdo. Cada paso fue una súplica de perdón que no tuvo el valor de conceder. Se detuvo a 3 metros de distancia. El silencio entre ellos era tan denso que parecía palpable. Y luego, eres María, ¿verdad? La voz era débil. Como una voluta de humo. Pero eso no fue ninguna sorpresa. Fue un reconocimiento. Tragó saliva con dificultad. Sí. No se dio la vuelta. Acaba de bajar la regadera. Sabía que él te enviaría a alguien. Sintió una opresión en el pecho. Tú sabías que estaba vivo. Una sonrisa suave, casi imperceptible, se deslizó por sus labios resecos. Él solía escribirme. María parpadeó. ¿Qué? No se permiten cartas. No por correo. Finalmente se dio la vuelta. Sus ojos, azules, profundos, llenos de años y dolor, se encontraron con los de ella. Mediante cartas de papel. ¿Qué dejaba en la caja de madera detrás de la iglesia? Sin firma. Solo una flor seca. Una margarita. Una flor de azahar. A veces, un capullo de rosa. Ella temblaba. Él me dijo que nunca te buscó. No te contó toda la verdad. Juan levantó la mano. En la palma de la mano, una marca. Una cicatriz fina en forma de cruz. Cuando lo perdí todo, me quedé sin hogar. Sin familia. Sin Dios. Me eché a la carretera. Dormí bajo puentes. Comí lo que me daban. Y una noche, en un albergue, encontré una carta. Sin nombre. Solo decía John, no soy un buen hombre. Pero te quiero como a un hermano. Y si aún crees en Dios, cree también en mí. Estoy orando por ti. Sintió que el mundo daba vueltas. Él escribió eso. Escribió todos los meses. Durante 10 años. John miró hacia el cielo. No respondí. Porque no lo creía. Porque pensé que era un sueño. O una ilusión. Hasta que, el año pasado, encontré otra carta. Sacó un sobre viejo y amarillento del bolsillo de su abrigo. Joao, si lees esto, ya no estoy aquí. Pero no morí de enfermedad. Morí de culpa. Y si aún así me perdonas, perdona también a la mujer que amé. Ella no lo sabe. Pero vendrá. Traerá la caja. Y cuando llegue, dile que no fui un mal hombre. Solo un hombre que tenía miedo de ser amado. María cayó de rodillas. No por debilidad. Porque el suelo era el único lugar donde podía sujetarse. Entonces llegaron las lágrimas. No como un arroyo. Como un diluvio que la vida le había reservado. Él me amaba. Te quería más que a sí mismo, respondió John con calma. Y a mí me quería más de lo que yo merecía. Ella lo miró. ¿Por qué? Porque nunca me dice nada. Joao sonrió, con tristeza, pero con serenidad. Porque, cuando encontré la última carta, ya había perdonado. Se quedó sin palabras. ¿La has perdonado ya? Sí. Recogió la planta de romero. ¿Y eso, qué es? Es la planta que me regaló cuando tenía 13 años. Decían que era para alejar el mal. Pero él dijo no, Joao. Es para recordarnos que incluso cuando todo parece árido, la vida sigue creciendo. Lo colocó en el suelo, a sus pies. La planté aquí el día que supe que había muerto. Ella miró el brote. Pequeño. Frágil. Viva. Y ahora, susurró.
John se puso de pie lentamente. Y él se acercó a ella. Él no la abrazó. Él no la tocó. Simplemente se arrodilló a su lado. Ahora, la decisión es tuya. Miró la caja, que seguía en el coche. Traje el dinero. No me interesa. Pero el dinero no era mío. Él la miró a los ojos. Lo que era mío, era el amor que él me dio. ¿Y qué hice con él? Nada. Exactamente. Joao respiró hondo. No necesitaba el dinero. Pero necesitaba que alguien me recordara que aún valía la pena creer. Él le tomó la mano. Ella no tiró. No pudo. Pedro me enseñó a rezar. Él nunca me dijo eso. Porque no quería que supieras que era un buen hombre. John le apretó la mano ligeramente. ¿Y tú, qué? Tú todavía lo amas? Cerró los ojos. Y susurró, como si fuera la primera vez que decía la verdad: lo amo, más que al dolor. Juan sonrió. Y entonces, por primera vez en 20 años, lloró. Estoy aquí. Solo lágrimas. Lágrimas que cayeron al suelo, junto con el retoño. Y María, con manos temblorosas, recogió la caja. Se abrió. Dentro había algo más que dinero. Allí estaba el diario. Las cartas. Y debajo, un pequeño trozo de papel. Escrito con letra fina, casi ilegible: María, si estás leyendo esto ahora, entonces ya has perdonado. Y si ya has perdonado, así que ya estoy en casa. Ella no lloró. Simplemente apretó el papel contra su pecho. Y ella miró a John. Él me dijo que era su mejor amigo. Juan sonrió. Era. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, extendió la mano. ¿Quieres plantar algo conmigo? María miró el brote. A la caja. Al cielo. Y, por primera vez desde que Pedro se fue, ella extendió la mano. Y él la abrazó. No por perdón. No por obligación. Pero por amor. Porque a veces, lo que el silencio guarda. ¿Quieres que te enseñe lo que dejó atrás? Preguntó con voz ronca, como si la palabra él seguía siendo un secreto que la tierra no quería revelar. Joao asintió sin decir nada. Simplemente miró el coche, donde la caja metálica reposaba como una reliquia. Ella se marchó. Cada paso fue un regreso. Regresó al vehículo. Sacó la caja. Tenía frío. Pero al sostenerlo, sintió algo cálido, no el metal, sino lo que había dentro. El sello seguía intacto. Rojo. Como la sangre que bebió en la última cena. Como el velo que llevó en su boda. Como el amor que no tuvo el valor de dar. John la estaba esperando en la puerta de la casa. No por curiosidad. Sin expectativas. Con paz. Ábrelo, dijo simplemente. Ella lo miró. Y si es algo que no quiero ver, luego ciérrela de nuevo. Y si es algo que necesito ver, luego ábrelo. Respiró hondo. Colocó las uñas debajo del sello. La cera roja crujió con un sonido casi imperceptible, como un antiguo suspiro que se liberaba. Se resbaló. La tapa se levantó. Dentro, el diario. Las cartas. Y debajo, una pequeña caja de madera. Ella lo atrapó. Era tan ligero. No pesaba prácticamente nada. Se abrió. Dentro, un botón. Un botón de camisa. Fuera del uniforme de soldado. Ella lo reconoció. Era el día en que Peter se marchó al ejército. El día que la besó frente a la estación y le dijo: volveré cuando el mundo sea más amable. Nunca regresó. Al menos, no como ella esperaba. Regresó, con cicatrices. En silencio. Asustado. Ella pulsó el botón que tenía contra su pecho. Él llevaba puesto esto cuando me propuso matrimonio. Juan se acercó. Lo vi. Ese día. María alzó la vista.
Que estaba en la iglesia. No para rezar. Para evadirme. Acababa de perder mi trabajo. Estaba arruinado. Sin esperanza. Y los vi a ustedes dos. Sonrió levemente. Tú ibas vestida de blanco. Él de azul. Y no podía dejar de mirarte. Como si el mundo entero se hubiera vaciado y solo existieras tú. Sintió que se le abría el pecho. Nunca me dijo que estabas allí. No quería que supieras que yo estaba cerca. ¿Por qué Joao respiró hondo? Porque ese día, tenía un trozo de papel en la mano. Ella no lo entendió. Un trozo de papel, sí. Sacó otro sobre de su bolsillo. Viejo. Utilizando la misma caligrafía que Pedro. John, si aún vives y aún me amas, no leas esto ahora. Léelo cuando sientas que la vida te ha perdonado. María tragó saliva con dificultad. Él escribió esto para ti. Sí. John lo abrió. En el interior, solo una frase. Escrito a lápiz, como si hubiera escrito con manos temblorosas. John, no soy un buen hombre. Pero te quiero como a un hermano. Y si aún crees en Dios, cree también en mí. Estoy rezando por ti. Y si algún día me encuentras, dile que sigo siendo el niño al que salvó. Y que nunca lo he olvidado. María sintió que el suelo se movía. Pero, eso es. Esto es lo que me escribió el día que lo perdí todo. John miró el botón. Y eso es lo que llevaba puesto cuando nos vimos, después de 3 años sin hablarnos. ¿Dónde? En la estación. Él vino a ti. Sí. Juan cerró los ojos. Estaba sentada en el suelo, con la cara cubierta. No quería que nadie me viera. Y él se sentó a mi lado. Sin decir nada. Simplemente me dio el botón. El botón, sí. ¿Pero por qué? Porque, cuando era niño, me regaló un botón igualito a ese. ¿Qué decía? Si alguna vez te pierdes, aférrate a esto. Y cuando sientas que ya no puedes rezar, apriétalo. Y recuerda, alguien todavía te está esperando. María sintió que el aire desaparecía. Él nunca me dijo eso. Porque no quería que supieras que era un hombre que perdonaba incluso antes de ser perdonado. Abrió el diario. Las páginas estaban llenas. No son confesiones. De oraciones. Cada día. Cada línea. 23 de marzo, hoy, María me preguntó si creo en los milagros. Le respondí que sí. Pero no le dije que creo porque te vi, Joao, llorando bajo la lluvia, y aún así, seguía sujetando el botón. 12 de julio, hoy me besó en la frente. Lloré. No de tristeza. Porque, por primera vez, sentí que tal vez no soy tan malo como creo. 14 de octubre, te escribí una carta, John. Pero no la envié. Quizás algún día llegue. Quizás no. Pero la escribí. Porque mereces saber que eres la razón por la que todavía creo en Dios. Y luego. Pasó la última página. Y allí estaba. La última entrada. Escrito con tinta azul. La pintura que usaba cuando era feliz. María, si estás leyendo esto, entonces has encontrado la caja. Y si estás leyendo esto, entonces estás con John. Y si estás con John, entonces yo ya estoy en casa. No por el dinero. No por el perdón. Pero porque, por mucho que me haya equivocado, yo aún te amaba. Y él aún me amaba. Y eso es un milagro. No fue lo que yo hice. Pero, ¿qué más queda? Te amo, María. Y yo te amo, John. Hasta el fin del mundo. Pedro. María cayó de rodillas. El diario se le resbaló de las manos. Ella no lloró. Ella simplemente respiró. Fue como si, por primera vez en 2 años, respirara sin miedo. John se arrodilló junto a ella. Ella no le miró. Simplemente pulsó el botón que tenía contra su pecho.
Él me amaba. Sí. Y él te amaba. Sí. ¿Y tú, todavía lo amas? Juan cerró los ojos. Nunca dejé de amarlo. Ella lo miró. Entonces. Así que, vamos a plantar. ¿Qué, el cambio? Recogió la tierra con sus manos envejecidas. No tienes que decir nada. Pero. Simplemente mete la mano en la tierra. Ella dudó. Luego, lentamente, colocó su mano junto a la de él. El suelo estaba frío. Pero algo se movía bajo sus dedos. Un brote. Pequeño. Verde. Nacer. Dijo que el romero crece incluso cuando nadie lo riega, murmuró John. ¿Y te lo crees? Sí. ¿Por qué? Porque, incluso cuando nadie cree en ti, la tierra aún te sustenta. María miró el brote. Y, por primera vez, vio más de una planta. Fue testigo de un milagro. Él vio un indulto. Fue testigo de un amor que nunca murió. Cerró los ojos. Y susurró, como si Pedro estuviera allí escuchando: te amo, Pedro. Y el viento respondió. No con palabras, pero con aroma a romero. Y el cambio tembló. Como si lo hubiera oído. Como si hubiera crecido. En ese momento, María lo comprendió. Lo que Pedro escondía no era dinero. Sin culpar a nadie. No es ningún secreto. Fue una invitación. Una invitación para que ella no solo perdone, pero también continuado. Y ella, con la mano en el suelo, junto al hombre al que nunca dejó de amar, decidió que sí. Eso continuaría. No por su culpa. Pero para ellos. Para todos aquellos que aún necesitaban creer. Ese amor, incluso cuando está oculto, nunca muere. Solo espera. Yo ya no estaba allí. John no habló. Simplemente se sentó en la silla de mimbre, con la mirada fija en la planta. Entonces habló, no por necesidad, sino por urgencia, como si la palabra, si no salía ahora, jamás volvería a salir. Él me dijo que nunca te buscó. John no se dio la vuelta. Te dijo lo que pensó que necesitabas oír. Cerró los ojos. Y que necesitaba oír que no era un héroe. Un silencio. Solo se oye el canto de un pájaro lejano, como si supiera que algo se estaba curando. No lo era, no. John suspiró. Era un hombre que amaba tanto que tenía miedo de ser amado. María lo miró. ¿Qué quieres decir? Cuando lo perdí todo, cuando me quedé sin hogar, sin dinero, sin nombre, no busqué ayuda. Busqué la muerte. Sintió una opresión en el pecho. Y luego entonces, una mañana, apareció. Juan hizo una pausa. Como si la memoria fuera un hilo fino que pudiera romperse al tirar de él. No vino con dinero. No vino con palabras. ¿Qué vino? Llegó con una hogaza de pan. María parpadeó. Una barra de pan, sí. Pero, no tenía dinero. No. Pero tenía trabajo. Joao sonrió, con tristeza, pero con sinceridad. Trabajaba como ayudante de carpintero. Ganaba poco. Pero todos los domingos compraba una hogaza de pan y la dejaba en la puerta de la iglesia para quienes no tenían. Ella lo recordaba. En esa iglesia había una cesta de pan. Ella siempre pensó que pertenecía a la comunidad. Y él. Era él. Juan levantó la mano. Y esa mañana me encontró. Estaba tumbada detrás de la pared, hambrienta, con frío, con el corazón tan vacío que no podía rezar. Hizo una pausa. Se sentó a mi lado. Y que dijo nada. Nada. Juan cerró los ojos. Él solo me dio el pan. Y luego que, entonces, se quedó conmigo. María tragó saliva con dificultad. ¿Qué? Se dejó. ¿Por cuánto tiempo? 3 días. Ella no lo creía. 3 días, sí. Pero, nunca me lo dijo. Porque no quería que supieras que él era el hombre que dormía en el suelo con un mendigo.
María se puso la mano en el pecho. ¿Por qué hizo eso? Porque sabía que yo no necesitaba dinero. Que necesitaba de alguien que no me juzgaría. Juan abrió los ojos. Alguien que pudiera verme. Y lo vio, sí. Como él me miró. Y él dijo, no eres un fracaso, John. Eres un hombre que aún respira. Y mientras respires, aún tienes una oportunidad. María no podía hablar. No derramó ninguna lágrima. Eran prisioneros. Como si su corazón no hubiera contenido todo, el peso, el dolor, el amor, de modo que ahora podía respirar. Me dijo que usted fue la única persona que lo salvó cuando era niño. Me dijo que yo era la única que le había hecho creer que valía la pena vivir. Joao sonrió y su voz se hizo más suave. Pero no me dijo que el día que me levanté y regresé a la ciudad, me siguió. Que él me siguió. ¿Por qué? Para ver si realmente volvería. ¿Y volviste? Sí. Y él se quedó. ¿Dónde? En la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque no quería que volviera sola. María sintió que su mundo se desmoronaba. Él se quedó en tu puerta. Durante 3 días. Y no lo viste, nosotros. Y no le llamaste, no. Porque John la miró. Porque no sabía si quería que lo llamara. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró el jardín. Para el proceso de muda. Hasta el suelo donde había puesto la mano. Me dijo que te había sido infiel. Y me dijo que te amaba. John se puso de pie lentamente. Y él se acercó a ella. Él no la tocó. Simplemente se quedó a un lado. María, intentar él no me estaba engañando. Pero me debía dinero. Pero me debía más que eso. Que me debía la verdad. Ella se dio la vuelta. Y él se lo dio a ella, no. Entonces, me dio el peor resultado posible. ¡Qué esperanza! Joao miró el botón, que aún estaba en su mano. Me dio esperanza de que, incluso cuando estaba perdido, alguien seguía buscándome. Incluso cuando me escondía, alguien seguía esperándome. Incluso cuando no creía en Dios, Él creyó en mí. Ella no dijo nada. Él solo levantó la mano. Y colocó el botón bajo tierra. Junto al plantón. John no habló. Él solo observó. ¿Hiciste esto, por él? No. ¿Por quién, entonces, para mí? Ella lo miró. Porque si él pudo amarme incluso después de engañarme. Así puedo amarme a mí misma, incluso después de odiarme. Joao respiró hondo. Y entonces, con la voz más suave que jamás había oído, sabes, me escribió una carta la última vez. A última vez, sí. Cuando 3 semanas antes de su muerte. Sintió que el aire dejaba de fluir. ¿Qué dijo Joao? Sacó otro sobre de su bolsillo. Viejo. Con la misma letra. Joao, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy aquí. Pero no morí de pena. Morí de paz. Porque hoy, por primera vez, me sentí perdonado. No por tu culpa. No por Dios. Pero por ella. Por María. Ayer me abrazó. Sin decir nada. Él simplemente me abrazó. Y lloré. No por tristeza. Pero, ¿por qué? Por primera vez en 20 años. Me sentí amada. No porque sea bueno. Pero porque soy yo. Y si todavía estás aquí. Así que prométeme una cosa. Si ella viene, no le digas que yo era un mal hombre. Dile que fui un hombre que aprendió, demasiado tarde. El amor no exige perfección. Solo se necesita coraje. Y yo tuve el valor de amar. Incluso cuando no sabía cómo. Pedro. María cayó de rodillas. No por debilidad. Porque la tierra, ahora, no era solo tierra. Fue el lugar donde exhaló su último suspiro. Y allí, por fin, pudo respirar.
John se arrodilló junto a ella. Y, sin palabras, él puso su mano sobre la de ella. Acerca del botón. Acerca del cambio. En el suelo. Y sobre el amor que, incluso cuando está oculto, nunca murió. Ella no lloró. Solo susurró, como si Peter estuviera allí, escuchando. Te amo, Pedro. Y el viento respondió. No con palabras. Pero con aroma a romero. Y el cambio tembló. Y, por primera vez, hermano. No es solo una planta. Una promesa. Una vida. Una nueva historia. Comencemos. En tierra. Pero ahora su silencio era diferente. No estaba vacío. Estaba abarrotado. Lleno de preguntas innecesarias. Lleno de respuestas innecesarias. ¿Sabes? Comenzó finalmente John, me escribió otra carta. Ella no levantó la vista. Simplemente apretó la tierra entre sus dedos. Otro, sí. Joao sacó un sobre aún más antiguo del bolsillo interior de su abrigo. La tinta estaba descolorida. El papel, casi translúcido. Nunca lo he abierto. María finalmente lo miró. ¿Por qué? Porque sabía que si lo leía, no podría continuar. Ella no preguntó. Él simplemente esperó. Joao respiró hondo. Y se abrió. Dentro, no había palabras. Había un dibujo. Hecho a lápiz, con trazos infantiles, como si lo hubiera hecho alguien que no sabía dibujar, pero que realmente quería hacerlo. Era una casa. Pequeño. Con techo de madera. 2 ventanas. Una puerta. Y abajo, 2 corazones. Una excelente. Una pequeña. Y junto a ella, una frase escrita con esmero, como si cada letra fuera una oración. Cuando seas mayor, Joao, vamos a construir una casa juntos. Con jardín. Con flores. Y con una puerta que nunca se cierra. María sintió que se le rompía el pecho. Esto es lo que me dibujó cuando yo tenía 9 años. John se llevó la mano a la cara. Lo perdí. ¿Qué el dibujo? Cuando, la noche en que me escapé de casa. Cerró los ojos. Mi padre me pegaba. Porque dije que quería ser maestro. Decía que los chicos de mi familia no estudiaban, que aprendían a trabajar. A los 12 años ya cargaba sacos de trigo. A los 13 ya no dormía en casa. Y el dibujo me lo llevé. En el bolsillo. Y luego que un día, en la calle, alguien me empujó. Me caí. El dibujo se cayó. Y el viento se detuvo. Tragó saliva con dificultad. El viento se lo llevó. María sintió que el mundo se detenía. Nunca lo conociste nunca. Pero, ¿cómo lo hizo? Me dio otro. John la miró. El día que me encontraste en la estación, cuando me diste el pan, él me entregó este. Ella miró el dibujo. Esto, es lo mismo, ¿no? Entonces, es una copia. Él hizo otro. Sí. ¿Cuándo? La noche en que regresé a la ciudad después de 3 años. Joao sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba en la iglesia. Sentada en el último banco. Nadie me vio. Nadie me habló. Y él llegó. ¿Qué hizo? Se sentó a mi lado. Y habló, no. ¿Qué hizo? Él me dio este. Joao sostenía el dibujo con ambas manos. Y él dijo: no te he olvidado, Joao. Incluso cuando te olvidaste de mí. Incluso cuando me olvidaba de mí misma. Todavía me acuerdo de ti. Y si algún día regresas, te esperaré. En la casa que aún no hemos construido. María no respiraba. No derramó ninguna lágrima. Eran prisioneros. Como si su cuerpo supiera que, si llegaban, todo a lo que se había aferrado durante 2 años se desmoronaría. Él sabía que ibas a volver, él sabía que yo necesitaba saber que alguien aún se acordaba de mí.
John miró el dibujo. Y entonces, me entregó esto. Y señaló la esquina inferior derecha. Allí, casi invisible, como escrita con un dedo, había una fecha. 12 de mayo de 2018. Esa fecha es el día en que le diagnosticaron la enfermedad. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¡Qué cáncer! Pero, él nunca me lo dijo. Él nunca dijo nada. John suspiró. Vino a verme 3 días después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabía que si yo no lo veía, jamás volvería. ¿Y volviste? Sí. Y él me abrazó. Y habló solo una cosa. Juan cerró los ojos. Si vuelves, John, vamos a construir a casa. Ahora. Juntos. María permaneció inmóvil. El tiempo parecía haberse detenido. El viento, en calma. El sol, suspendido. Ella miró el brote. Para el botón. Para el dibujo. Y entonces, con voz quebrada, casi inaudible, él sabía que iba a morir. Sí. Y aún así. John la miró. Quería que yo supiera que aún creía en nosotros. María se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró el jardín. A la tierra. Al lugar donde ella había puesto el botón. Y entonces, lentamente, sacó el diario de Pedro de su bolso. Se abrió. Pasa la página. Hasta que encuentres el último. La última entrada. Ella ya lo había leído. Pero ahora, lo leyó de nuevo. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el corazón abierto. María, si estás leyendo esto, entonces estás con Juan. Y si estás con John, entonces yo ya estoy en casa. No porque se devolviera el dinero. No porque se hubiera concedido el perdón. Pero porque, incluso cuando no sabía cómo amar, me amabas. Y aun cuando no sabía cómo perdonar, Juan me perdonó. Y aun cuando no sabía cómo vivir, nos enseñamos mutuamente. Ahora ya no tengo miedo. Porque el amor nunca muere. Simplemente se esconde. Y a veces, lo único que necesitas es una mano en la tierra. Para volver a crecer. Cerró el diario. Y se dio la vuelta. Juan estaba de pie. Cerca de ella. Sin decir nada. Solo estoy esperando. Extendió la mano. No para él. Para el jardín. A la tierra. Para el proceso de muda. ¿Quieres construir la casa? John no respondió con palabras. Él simplemente le tomó la mano. Y la condujo hasta la entrada de la casa. Allí, en la pared de madera, había un pequeño cuadro. Un cuadro antiguo. Con un dibujo. Mismo diseño. En casa. Los 2 corazones. Aporta que nunca fecha. Y abajo, en letra pequeña, como si lo hubiera escrito un niño que no sabía escribir, pero que sí sabía amar para cuando regreses, John. Pedro. María miró el cuadro. Y luego, para John. Él ya lo había hecho. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que supo que iba a morir. Joao pasó la mano por la pared. Llegó aquí 2 semanas antes de morir. ¿Qué hiciste? Él creó este cuadro. Solo, sí. Y él dejó esto. Joao recogió un pequeño objeto de madera escondido detrás del cuadro. Era una llave. Pequeño. Viejo. Con un lazo de cinta roja. Esta es la llave de la casa. María la miró. Desde la casa, de la casa que él construyó. Donde Joao señaló la parte trasera del jardín. Entre los árboles. Donde el sol se ocultaba al atardecer. Allí, acurrucada entre las raíces de un viejo roble, se alzaba una pequeña estructura. Hecho de madera. Techo de zinc. Con una puerta. Con 2 ventanas. Y encima de la puerta, un letrero. Pintado con pintura blanca. Casa del silencio que sana.
María no habló. Él simplemente se fue. Despacio. Como si cada paso fuera un paso atrás en el tiempo. Al jardín. Al silencio. A Mar. John la siguió. Cuando llegaron a la puerta, ella se detuvo. Él tenía la llave. Y ella lo miró. ¿Quieres entrar? Juan sonrió. Ya he entrado. Cuando llegaste. Ella no lo entendió. ¿Qué quieres decir? La casa no era para mí. ¿Para quién era? Para ti. Señaló el letrero. Él no construyó esta casa para mí. Entonces, él lo construyó para ti. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando llegaras, necesitarías un lugar para llorar. Respirar. Solo un recordatorio. Perdonar. Para crecer. María tenía la llave. Y lo metió en la cerradura. Giró. El sonido era suave. Como un suspiro. La puerta se abrió. Dentro no había muebles. Ni siquiera una luz tenue. Solo el suelo de tierra. Y en el centro, una mesita. Encima, un único objeto. Una taza de cristal. Con una flor seca. Una margarita. Y junto a ella, una nota. Escrito con la misma letra. María, si estás aquí, no estás solo. Esta casa no es mía. Ni siquiera de John. Es tuyo. Ella defiende a los niños que nadie quiere. Para aquellos que perdieron. Para aquellos que tienen miedo. Para aquellos que sienten que no merecen ser amados. Abrir la puerta. Deja que entre el silencio. Y cuando lleguen, dígales: no te preocupes. Aquí, nadie queda en el olvido. Pedro. María cayó de rodillas. Dentro de la casa. En tierra. En silencio. Y ella lloró. No por dolor. No a causa de una pérdida. Pero, en definitiva, porque ella lo entendió. Lo que Pedro escondía no era dinero. No fue culpa suya. No era ningún secreto. Era un hogar. Ella ya no lo buscaba. Él la estaba buscando. Y ahora, ella estaba en casa. Oh, no era necesario. Él estaba allí, no como visitante, no como alguien que perdona, no como heredero de un secreto, sino como testigo. Como alguien a quien hubiera salvado un hombre que nunca pidió nada a cambio. Ella no se dio la vuelta. Habló en voz baja, como si temiera que se le quebrara la voz. Él construyó esto él solo. Juan asintió. Sí. Pero, estaba enfermo. Sí. Y aún así viniste aquí cada semana. ¿Por qué? Porque dijo que si alguien necesitaba un lugar donde esconderse, no debería tener que buscar muy lejos. María levantó la cabeza. Miró la pared. Para la matrícula. Para la margarita seca en el vaso. ¿Y por qué? ¿Por qué me dejaste esto? Porque sabía que ibas a venir. Como lo supo John, se acercó a la mesa. Recogió el vaso con cuidado. Porque el día en que le diagnosticaron la enfermedad, me llamó. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Y qué dijo Juan? Cerró los ojos. Me dijo John: no me queda mucho tiempo de vida. Pero si muero antes de que encuentres la paz, quiero que me prometas una cosa. Que, cuando venga, y vendrá, no le digas que fui un buen hombre. Dile que fui un hombre que aprendió, demasiado tarde, que el amor no exige perfección. Solo exige valentía. Y que yo tuve la valentía de amar. María respiró hondo. Y tú dije que sí. Y luego que entonces me dio la llave. John señaló el bolsillo de Mary. Y él me dijo: si no viene, que se quede. Si viene, que entre. Ella miró la llave. Ahora, ella ya no era solo un objeto. Fue un testimonio. Un último abrazo. Él sabía que yo venía, sí. Pero, como Joao se sentó en el suelo junto a ella. Ni de cerca. Pero casi. Porque él me dijo todo. Que estaba sufriendo.
María tragó saliva con dificultad. Él lo sabía, sí. ¿Cómo solías enviar flores? ¿Que todas las semanas enviabas una flor a la iglesia? Yo nunca he estado allí. Pero tú estabas al mando. John la miró, con los ojos llenos de compasión. Una margarita. Siempre. ¿Por qué? Porque, cuando eras niño, él te dio uno. No me acuerdo. Lo recordó, ¿qué dijo él? Dijo ella sigue creyendo que las cosas buenas no mueren. Simplemente se esconden. María sintió que se le abría el pecho. Él podía verme. Sí. Como él iba a la iglesia. Cuando todos los domingos. Pero, ya no iba a la iglesia. No. Entonces. Se dirigía a la puerta trasera. ¿Por qué? Para verte. María se quedó sin palabras. Él me estaba observando. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el día en que dejaste de ir. John bajó la voz. No fuiste a la iglesia durante 3 meses después de su muerte. Yo no pude. Lo sé. Pero él se acercaba a la ventana de la sacristía. ¿Y qué hizo? Estaba sentado. Y él estaba mirando, sí. ¿Por qué? Porque quería comprobar si seguías vivo. María cerró los ojos. Y, por primera vez, no sintió ira. No sintió tristeza. Él sentía ser vista. Realmente vista. Para alguien que nunca la abandonó. Incluso cuando ella lo abandonó. Me vio, llorando, sí. Y no vino, no. Porque John suspiró. Porque sabía que si venía, no lo perdonarías. Y si no lo hubiera perdonado, él esperaría. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que estuvieras listo. Y si nunca hubiera estado allí, él seguiría esperando. ¿Por qué? Porque te amaba. Y no quería salir lastimado. Exactamente. María levantó la mano. Tocó la pared. Él construyó esto, para mí. Sí. Pero, ¿por qué aquí? Porque él dijo que cuando uno se siente perdido, volverías al silencio. ¿Y dónde estaba el silencio? Aquí. Joao señaló al suelo. Me contó que cuando era niño solía venir aquí. ¿Por qué? Porque cuando él lloraba, el viento entre los árboles parecía cantar. Y que estaba cantando, usted no está solo. María miró hacia la puerta. Para la llave. Para el vaso con la margarita. Y entonces, lentamente, sacó de su bolso el pañuelo que Pedro usaba los domingos. Que ella siempre doblaba. Siempre olía mal. Siempre estaba mirando. Lo colocó sobre la mesa. Junto a la margarita. Él sabía que todavía lo tenía, sí. Como porque, el día que murió, él me dio esto. Joao sacó otro pañuelo de su bolsillo. Igual. La misma tela. Incluso bordado, en la esquina, con un pequeño METRO. Él me dio este. ¿Por qué? Porque él dijo si no regresa, puedes usarlo. Si ella regresa, podrás decirme que aún me ama. María tomó el pañuelo que él tenía. Y lo colocó junto al suyo. 2 pañuelos. 2 corazones. 2 amores. 2 silencios. Él me amaba tanto que me dejó ir. Sí. Y aún así, nunca me abandonó. María miró hacia la puerta. Seguía abierto. Y entró el viento. Con un inconfundible aroma a tierra mojada. Elaborado con romero. Desde la raíz. De promesas. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. No lo cerró. Él simplemente la abrazó. Como si aún pudiera sentir el calor de la mano de Pedro sobre la madera. Y entonces, muy silenciosamente, tan silenciosamente que el viento casi se lo llevó, te amo, Pedro. El viento cesó. Por un momento. Solo uno. Y luego, le susurró de vuelta. No con palabras. Pero con el sonido de una hoja al caer. Acerca de la puerta. En tierra.
sobre su corazón. Juan se puso de pie. Él se acercó a ella. Él no la abrazó. Simplemente colocó su mano sobre la de ella. Sobre la madera. Sabes que él no construyó esta casa para ti. Ella lo miró. Entonces, ¿para quién? Para los niños que nadie quiere. Las que nadie ve. Aquellos que piensan que no merecen ser amados. Los que lloran en silencio. Joao señaló al suelo. Me dijo que cuando regreses, no querrás estar solo. ¿Por qué? Porque querrás que alguien entre. María miró hacia la puerta. Para el jardín. Al cielo. Y entonces, con voz quebrada pero firme, lo abriré. ¿Qué? En casa. ¿Para quién? Para quien lo necesite. Juan sonrió. Entonces, comencemos. Ella no respondió. Acaba de salir de casa. Caminó hacia el jardín. Cogió una pequeña pala que estaba apoyada contra la pared. Y comenzó a cavar. No apto para plantar. No apto para enterrar. Si no fuera por preparar. John la observó. ¿Sabes qué vas a hacer? No. Entonces, ¿por qué? Porque él me enseñó. Que a veces, la mejor manera de sanar es empezar. Aún sin saber lo que está por venir. Aún sin saber quién vendrá. Incluso sin saber si vendrá alguien. Ella cava. La tierra está fría. Pero sus manos ya no tiemblan. Y el viento susurra de nuevo, ella está lista. Y en ese momento, la casa, que parecía abandonada, dejó de ser un lugar. Y se convirtió en una vocación. Una promesa. Un hogar. Para aquellos que aún no sabían que se lo merecían. Y María, con las manos sucias de tierra, ya no buscaba a Pedro. Y no miró atrás. No preguntó si lo estaba haciendo bien. Simplemente cava. Despacio. Como si cada movimiento fuera una oración hecha con los brazos. John la estaba observando. No por curiosidad. No con aprobación. Con reverencia. Como alguien que ve que un milagro no ocurre, pero recuerda que siempre estuvo ahí. Cavó un pequeño agujero. Del tamaño de un corazón. El tamaño de un niño. El tamaño de una promesa. Cuando terminó, se detuvo. Le temblaban las manos. Pero no por cansancio. Desde algo más profundo. De un recuerdo que no sabía que seguía vivo. ¿Sabes? Dijo finalmente John. Me contó que cuando era niño solía cavar hoyos como estos. María no respondió. Se quedó mirando fijamente el agujero. ¿Qué? No para enterrar nada. ¿Y para qué? Escuchar. Ella giró la cabeza. ¿Qué solía decir? Que si cavas un hoyo en la tierra y permaneces en silencio, el mundo responde. ¿Cómo? No con palabras. John se acercó a ella. Se arrodilló. Y puso su mano en el suelo, junto a la de ella. Me dijo que cuando murió su madre, vino aquí. Él me dijo eso, no. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque él me trajo aquí una vez. Juan cerró los ojos. Era de noche. ¿Y tú? Me dijo tranquilizarse. ¿Y te quedaste? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. María lo miró. Nada. Entonces, ¿por qué lo recuerdas? Porque, después de 10 minutos, eso es lo que oí. ¿Qué? Un susurro. ¿De quién? No sé. Juan abrió los ojos. Pero fue suave. Como si alguien dijera: usted no está solo. María sintió que se le abría el pecho. Él también lo oyó, sí. ¿Y qué hizo? Él lloró. ¿Por qué? Porque, por primera vez, sintió que alguien lo escuchaba. Pero nunca se lo contó a nadie. ¿Por qué? Porque pensaba que si se lo contaba a alguien, dirían que solo era el viento. Y lo fue. Joao sonrió, con tristeza, pero con sinceridad. Tal vez. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, lo que oímos no importa si es real. Da igual que sea cierto.
María miró el agujero. Yo quiero oír. Juan no dijo nada. Él simplemente se arrodilló a su lado. Permanecieron en silencio. El sol se estaba inclinando. Las sombras se alargaban como dedos que intentaban tocar la tierra. El viento cesó. Los pájaros enmudecieron. Incluso el río lejano pareció tomar un profundo respiro. Y luego, ella lo oyó. No es una voz. No es un nombre. Pero es una sensación. Como si la tierra bajo sus manos hubiera recordado algo. Algo que había sido olvidado. Algo que había sido enterrado. Algo que había sido amado. Ella no sabía si era Pedro. No sabía si era Dios. No sabía si era solo el viento. Pero él lo sintió. Él sentía como si estuviera allí. No como un fantasma. Como un abrazo. Un abrazo que no necesitó brazos. Un abrazo que no necesitó palabras. Ella no lloró. Él simplemente respiró. Y en ese silencio, susurró te amo, Pedro. Y el suelo, respondió. Sin sonido. Pero hace calor. Un calor suave, casi imperceptible, le recorrió las manos, como si la tierra, por un instante, se hubiera convertido en piel. Jon lo sintió. Él también. Y cerró los ojos. Tenía razón. ¿Qué? Es decir, si cavas un hoyo y te quedas callado, el mundo responde. María lo miró. Y ahora. Joao cogió el pañuelo que ella había dejado sobre la mesa. El pañuelo de Pedro. Y lo metió dentro del agujero. ¿Vas a enterrarlo? No. Entonces. Lo dejo así. ¿Por qué? Porque no quería que lo olvidaras. Pero. Quería que le recordaras, sin tener que sujetarse. María lo entendió. Ella no enterraba nada. No enterraría el pasado. No enterraría el dolor. Yo no enterraría el amor. Ella lo dejaría. Como una semilla. Como una oración. Como un abrazo que no necesita ser apretado para ser real. Colocó la mano sobre el pañuelo. Y susurró, te dejo aquí, Pedro. No como una despedida. Pero por confianza. Porque si aún me amas, me encontrarás. Incluso aquí. Incluso en silencio. Incluso en tierra firme. Se puso de pie. Jon la ayudó. Ninguno de los dos habló. Pero cuando miró el agujero, vio algo. Una flor pequeña. Nací allí mismo. Minúscula. Blanco. Con pétalos tan finos como lágrimas. ¿Qué es eso?, murmuró. Juan miró. Una margarita. Pero, aquí no tenemos semillas. No. Entonces. Ella nació. ¿De dónde? Del mismo modo que nace el amor. Cuando nadie lo espera. María extendió su mano. Él tocó la flor. Ella no era fuerte. No era grande. Pero allí estaba. Viva. Real. Ella sonrió. Por primera vez desde que Pedro se fue, sonrió sin dolor. Me dijo que las flores no mueren. Simplemente se esconden. Y cuando regresen, son más fuertes. Jon miró el jardín. ¿Sabes, que me dijo que cuando construyó esta casa, él plantó una semilla aquí? ¿Qué? Una semilla de romero. Pero no creció. ¿Por qué? Porque el terreno era muy duro. Y luego ha vuelto. Cada día. Por meses. Y la regó. Sin hablar. Sin esperar. Y un día. Joao señaló el retoño que había junto a la casa. Ella creció. María miró la flor blanca. Para el proceso de muda. Al agujero. Para el pañuelo. Para la puerta abierta. Y entonces, en voz baja, como si hablara con alguien que aún escuchaba, no me dejaste en paz, Pedro. Me enseñaste a no dejarme sola.
Ella se dio la vuelta. Caminó hasta la casa. Él entró. Cogió el diario. Se abrió. Y escribió. Con el mismo bolígrafo que usó Pedro. Utilizando la misma caligrafía que él le había enseñado cuando era joven. Hoy cavé un hoyo. Y te escuché. No con las orejas. Con todo mi corazón. Yo no te enterré. Te dejé. Y creciste. Ahora voy a abrir la puerta. Para quienes lo necesiten. Para aquellos que aún no saben que son amados. Porque si me enseñaste a amar. Así que enseñaré a otros a no tener miedo de ser encontrados. María. Cerró el diario. Lo colocó sobre la mesa. Junto a la margarita. Del pañuelo. De la llave. De la promesa. Y se marchó. John la estaba esperando. ¿Qué vas a hacer ahora? Miró hacia la puerta principal de la casa. Para el jardín. Hacia el cielo, que ya comenzaba a tornarse púrpura. Voy a esperar. ¿Por quién? Por alguien que aún no ha llegado. Y si no viene nadie, entonces. Ella sonrió. Voy a quedarme. Solo, solo. Y si tengo miedo, entonces. Señaló el agujero. Voy a arrodillarme. ¿Y qué vas a hacer? Escucharé. Y si no oigo nada, entonces. Apoyó la frente contra la puerta de madera. Voy a creer que todavía está aquí. Y si no está ahí, entonces. Cerró los ojos. Seguiré creyendo. Porque el amor no necesita voz para ser real. Lo único que necesitas es alguien que no deje de escucharte. Y ella, no me rendiría. Ha vuelto el viento. Con un toque de aroma a romero. Y, a lo lejos, un sonido. Débil. Distante. Como un paso. Como un susurro. Como un niño. Juan lo oyó. María escuchó. Se miraron el uno al otro. Ninguno de los dos habló. Pero, en el silencio, vendedor a domicilio, aún abierto, ya lo sabías. Alguien venía. Y ella, ya no tenía miedo. ¿Por qué? Fue un paso adelante. Pequeño. Inseguro. Como alguien que tiene miedo de ser visto. María no se dio la vuelta. No era necesario. Ella ya lo sabía. John tampoco se movió. Apenas sujetó el borde de la puerta, como si intentara sostener el mundo para evitar que se derrumbara. El paso se acercaba. Se detuvo. En la entrada del jardín. El niño, era un niño, estaba allí. Pequeño. Llevaba un vestido suelto y descolorido, lleno de remiendos. Pies descalzos, sucios de tierra. Ojos grandes. Como dos pozos oscuros donde no podía entrar la luz. Ella sostenía algo en sus manos. Algo envuelto en un paño. No dijo nada. Ni siquiera respiraba. Él solo miró la casa. Para la puerta abierta. Para la matrícula Casa del Silencio que sana. María sintió una opresión en el pecho. No es de extrañar. Inconcebible. Porque esos ojos, eran las mismas que había visto en el espejo 3 años antes. Las mismas que Peter había visto el día que lloró en silencio. Las mismas que había jurado no volver a mostrar a nadie. El niño no entró. Él se quedó allí. Como si el terreno que la separaba de la casa fuera un río que no sabía cruzar. John dio un paso adelante. María lo agarró del brazo. No. Pero. Ella no está preparada. Permanecieron en silencio. El silencio se ha vuelto sagrado. El niño se llevó la mano al pecho. Él tensó la tela. Y luego, yo lo escuché. La voz era tan tenue que sonaba como un hilo de aire. ¿Qué? Susurró María. ¿Qué es esto? Tragó saliva con dificultad. Porque aquí nadie grita. María no respondió. Él simplemente se fue. Despacio.
sin prisa. Como si cada paso fuera un verso de una oración. Se detuvo a 3 metros del niño. No se arrodilló. No extendió la mano. Él simplemente miró. Y dijo, con la voz más suave que jamás había usado en su vida, «Eso lo has oído», de quien el niño no respondió. Ella simplemente apretó aún más la tela. Le temblaban las manos. Y entonces, como si hubiera decidido que no tenía otra opción, sobre el niño que vive en el tejado de la iglesia. María sintió que el suelo se movía. El niño, que vive en el tejado, sí. Él te dijo eso. Sí. ¿Qué más dijo el niño? Bajó la cabeza. ¿Y qué pasa si entro? No me van a despedir. ¿Y te lo crees? El niño no respondió. Ella simplemente levantó la cortina. Dentro había un trozo de pan. Medio podrido. Pero aún hace calor. Y debajo, un dibujo. Hecho con carbón. Una casa. Con 2 ventanas. Una puerta. Y dentro, 2 figuras. Una excelente. Una pequeña. Y abajo, escrito con letras torcidas: «Ella te está esperando». María sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quién hizo esto? El niño. ¿Y quién es él? La niña la miró, por primera vez, dice ser hijo del hombre que construyó esta casa. María tragó saliva con dificultad. Dijo eso, sí. ¿Y te lo crees? No. Entonces, ¿por qué viniste? El niño cerró los ojos. Y, con la voz quebrada, como si cada palabra fuera un pedazo de su corazón que le arrancaban de cuajo, ¿por qué? No tengo a nadie. Ella no lloró. Simplemente cayó de rodillas. En tierra. Junto al niño. Él no la tocó. Él no la abrazó. Él simplemente se quedó allí. Como si el suelo fuera el único lugar donde ambos pudieran coexistir sin miedo. Yo tampoco tenía a nadie, murmuró María. El niño abrió los ojos. Tú, sí. Después de su muerte, sí. Y ahora María miró la casa. Hasta la puerta. Al agujero que ella cavó. Por la flor blanca que había florecido allí. Ahora, te tengo. El niño no se movió. No sonrió. Ella no lloró. Ella solo miró la flor. Ella creció sola. Sí. Y tú, yo también. El niño extendió la mano para alcanzar el pan. Yo traje esto. Para mí, para. Ella se detuvo. Para ti. María tomó el pan. No comió. Él simplemente lo contuvo. Como si fuera lo último que quedara en el mundo. ¿Sabes?, dijo ella, me dijo que cuando alguien llega aquí, no necesita traer nada. Entonces, ¿por qué lo trajiste? El niño bajó la cabeza. ¿Por qué? Dijo que si traigo algo, sé que aún puedo dar. María sintió que su pecho se abría como una puerta. Ella levantó el pan. Y lo metió dentro del agujero. Junto al pañuelo. Junto a la flor. Junto a la promesa. El niño no lo entendió. Tú estás enterrando, no. Entonces me voy. ¿Por qué? Porque si trajiste esto, entonces aún puedes dar. Y si puedes dar, así que sigues siendo alguien. El niño miró dentro del agujero. Para la flor. Para María. Y entonces, lentamente, como si aprendiera a caminar de nuevo, extendió la mano. No apto para juegos. No se permite su extracción. Solo por tocar el aire. Como si intentara sentir algo que aún no existía. María no habló. Él simplemente se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Y lo abrió. Más. Aún más. El viento entró. Tragándose el silencio. Y se dio la vuelta. Miró al niño. ¿Quieres entrar? El niño no respondió. Él solo miró hacia adentro. A la mesa. Para el diario. Para el vaso con la margarita. Para el pañuelo. Para la llave. Para todo lo que no era una casa.
pero fue un abrazo. Y luego, dio un paso. Solo uno. Dentro de la casa. María no la siguió. Él no la tocó. Simplemente cerró la puerta tras de sí. Despacio. Como si un capítulo llegara a su fin. Y abriendo otra. John estaba detrás de ella. ¿La dejaste entrar? Sí. Sin decir nada, sí. ¿Y si se va? María miró por la ventana. El niño estaba de pie en el centro de la habitación. Observándolo todo. Fue como si hubiera entrado en un sueño que no